Buenas tardes con todos. Empezamos con la telecapacitación de Jueves Científico del día 5 de octubre. Tenemos como ponente el día de hoy a la doctora Ana Arévalo García. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Es especialista en Derecho Administrativo y labora como especialista legal en el área de gestión de la calidad del Instituto Nacional del Niño San Borja. El tema que nos va a brindar es aspectos legales del acto médico. Hacerles recordar a los asistentes que el link que van a registrarse va a estar dentro del chat de este Zoom. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Arévalo, soy abogada de profesión y como dijo la señorita Belinda, trabajo aquí en la institución, en la Unidad de Gestión de la Calidad. Pero antes de iniciar la ponencia, debo, en mérito a día de hoy, saludar a todos los médicos por el Día de la Medicina Peruana. Sin duda, el desarrollo de su profesión, de muchos médicos, es ardua y un desafío en estos tiempos difíciles, ¿no? Que los médicos se ven, se podría decir, dentro de algunos procedimientos de reclamos, denuncias, tanto civiles como penales. Entonces, en esta oportunidad, eh, los jueves científicos ha creído conveniente eh, la ponencia de los aspectos legales del acto médico. Vamos a empezar entonces. Es necesario hablar del avance de la medicina y el incremento de las acciones legales. Es curioso cómo los avances de la medicina contrastan con el notable incremento de demandas y denuncias de pacientes insatisfechos que buscan un resarcimiento económico. Parece realmente una contradicción de la medicina que haya experimentado progresos espectaculares y hasta revolucionarios, diría yo. Pero al mismo tiempo los médicos se han visto, estos médicos que han generado cambios aparezcan profundamente cuestionados. Se han evidenciado notables logros, sin duda, tanto en los diagnósticos apoyados en modernos y complejos recursos tecnológicos. Asimismo, la terapéutica está sustentada en nuevas y revolucionarias técnicas. Los protagonistas del avance nunca antes han estado tan expuestos a riesgos médicos legales o a la amenaza de acciones judiciales y a un evento patrimonial adverso, de pagar indemnizaciones, de que haya un mandato judicial contra ellos y en el peor de los casos asumir responsabilidad de una pena privativa de la libertad. Entonces, ante ello, es tan importante hablar de la historia clínica. Los profesionales de la salud saben que todo acto médico queda evidenciado en la historia clínica a través de los formatos que se usan para efectos y llevar a cabo todo un plan médico en favor del paciente. Entonces vemos que la historia clínica es un elemento fundamental del acto médico. Hay una relación médico-paciente. Hay un compromiso real y responsable y auténtico con el paciente y el médico, a pesar de las limitaciones de tiempo, lugar y entorno. Muchos podrían decir que mientras ejercen el desarrollo de la profesión médica, tienen muchas dificultades en cuanto a infraestructura, dependiendo del lugar donde desarrollan su labor. Pero a pesar de eso, la ley es la ley. Y hay una norma técnica 139 que establece cómo se gestiona una historia clínica. Y para ello, los profesionales de la salud tendrán que adecuarse a esa normativa y al cumplimiento de cómo llevar a cabo esa historia clínica. Es decir, que todo acto médico tiene que estar registrado dentro de los formatos que correspondan dentro de la historia clínica, independientemente del tiempo que tengan, del lugar donde desarrollan su labor y el entorno. Entonces, vemos una importancia y repercusiones de la historia clínica. ¿Por qué? Porque se registran varios hechos de la vida de un ser humano. Hay una relación de los eventos de la vida de una persona. Hay un registro de datos del paciente de una extrema intimidad.
El paciente sabe que cualquier distorsión en la información puede ocasionarle un perjuicio. Eso lo sabe ahora. ¿Y a raíz de qué lo sabe? A raíz de que nuestro sistema capacita constantemente al usuario de cuáles son sus derechos. Y obviamente en estos tiempos vemos que el paciente está informado. Podríamos hablar de algunos casos de gente que todavía no se adecúa al sistema. Sin embargo, nosotros lo podemos medir porque hay una buena cantidad de reclamos. Entonces, el paciente ya sabe cuáles son sus derechos y por lo tanto exige que todo acto médico sea escrito y detallado en su historia clínica. Entonces vemos que el paciente sabe que se registran datos familiares de intimidad que deben ser manejados muy delicadamente. La historia clínica explica la causa de la dolencia y las formas de combatirlas. Orienta todo un plan médico, todo un tratamiento médico. Hay constancia de los pasos seguidos de toda la ejecución del plan médico. Cada paciente es sujeto de su propia investigación. Entonces, ya hemos visto que la historia clínica es un elemento fundamental del acto médico. Entonces, la historia clínica es un documento médico de alto valor legal porque protege intereses legales. ¿Y de quiénes protege los intereses legales? Del paciente, del profesional en la salud y del establecimiento de salud. Entonces, ante la importancia de la historia clínica, tenemos que hablar de que siendo un documento donde queda registrado toda la actuación desarrollada en la relación médico-paciente, en una investigación de una presunta comisión de delito por negligencia médica, este documento, bueno, aumenta su valor o se incrementa su importancia por ser el único documento o medio de prueba que va a determinar las acciones u omisiones incurridas por los profesionales de la salud en favor del paciente. Entonces vemos que la historia clínica fidedigna dice por sí misma de que el personal asistencial ha sido prudente, ha sido diligente, ha llevado a cabo cuidados, ¿no?, con el paciente y de lo contrario, si no fuera así, reflejaría un descuido y por ende una negligencia, lo cual es reprochable para nuestro sistema de derecho peruano. Entonces, aquí cabe hacer mención del Código de Ética y de Ontología del Colegio Médico del Perú. Cuando ustedes como profesionales médicos pretendían ejercer su profesión, tenían que registrarse en un colegio médico para efectos de poder desarrollar su labor. Y este colegio médico tiene un código de ética. Este código de ética señala en 3 artículos la labor importante del acto médico a través de un profesional médico y señala la historia clínica, que es un documento médico con valor legal en el que se registra el acto médico y que debe ser veraz y completa. El médico debe ser cuidadoso en su elaboración y uso y no incluir apreciaciones o juicios de valor. O sea, en otras palabras, no deberá registrar cuestiones subjetivas, ¿no? Con respecto al paciente. Tiene que ser una información que tenga el propósito de recuperar la salud del paciente, independientemente quién sea el paciente. El artículo 93 habla de que el médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia clínica o de cualquier otro documento clínico realizado con la atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener un beneficio indebido para sí o para terceras personas. Y aquí quiero hacer mención de algo muy importante. ¿Qué ocurre cuando se da un incidente con la atención de un paciente y ya quedó registrada cierta información? Esta información no puede ser borrada, este formato no puede ser retirado, ese formato tiene que estar dentro de la historia clínica porque es el documento que acredita qué ha podido pasar con el paciente. Si por A o B algún personal médico asistencial se atribuye a cambiar los formatos, se podría decir, no sé,
rayar parte de lo escrito en el formato, esto podría conllevar a una acción penal contra, en este caso, el personal asistencial. ¿Por qué? Porque la norma técnica 139 señala que en el caso de haber cometido algún error, la única forma de invalidar esa anotación es poniéndole una raya roja, pero jamás puede borrarse, jamás puede dejar, ¿no? Como evidencia un borrón, se podría decir, o una forma de destacar esa información, ¿no? Y no dejarlo visible. Entonces es muy importante que se mantenga una historia clínica fidedigna. Por otra parte, el artículo 95 del Código señala además que el médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de investigación y docencia. Además, eh, las licenciadas en enfermería, como ejercen una profesión, también son responsables de sus actos, por cuanto existe un colegio de enfermeras donde ellas se registran para efectos de poder llevar a cabo el ejercicio de su profesión. Y el artículo 28 del Código de Ética del Colegio Deontológico de Enfermeras señala que los registros de las enfermeras deben ser claros, precisos, objetivos, sin enmendaduras y realizados por las enfermeras que brindan el cuidado del paciente y deben registrar su identidad. Entonces, si un médico pretende modificar cierta información de algún formato de la historia clínica, esto no podría darse porque este mismo médico, recomiendo no hacerlo, porque este mismo médico se viera evidenciado que ha cambiado la información porque hay un reporte de enfermería. Entonces siempre se hace ese contraste de información entre el reporte de enfermería y el reporte del médico. Por lo tanto, ambos tienen que coincidir y cuando ya no coinciden, ahí viene la interrogante, ¿qué pasó aquí? Entonces, en una investigación que podría aperturarse tanto en una auditoría médica aquí en la institución o en el inicio de un proceso civil o penal, se podría evidenciar un cambio y podríamos determinar que no es una historia clínica fidedigna porque ya ha habido una mutilación por parte, se podría decir, del personal asistencial. Entonces, hay implicancia legal de las acciones u omisiones de los profesionales médicos en el desarrollo o en el ejercicio de su profesión. Y no solamente los médicos, todo profesional asume responsabilidades con respecto a la función que ejerce. Sin embargo, en estos tiempos, el médico se ve avasallado, ¿no? Por los reclamos, por las denuncias, por las insatisfacciones de la atención de salud del usuario. Entonces, cabe mencionar qué responsabilidades podría tener este profesional en el ejercicio de su profesión. Hay una responsabilidad médica, que es la capacidad para aceptar las consecuencias de un acto consciente y voluntario. Hay una obligación de reparar y satisfacer la pérdida causada, el mal inferido o el daño causado. Hay una responsabilidad administrativa, es aceptar la sanción de su empleador previo procedimiento administrativo. Esto es tratándose de aquellos profesionales que trabajan en entidades del Estado, ¿no? Se inicia un procedimiento administrativo disciplinario. Así también hay una responsabilidad médica civil, que es la capacidad de aceptar las consecuencias de un acto negligente del médico y que puede traer como consecuencia una acción civil y una reparación civil pecuniaria. Entonces, también hay una responsabilidad penal médica. ¿Y cuándo se da esta responsabilidad penal médica? Cuando tiene por finalidad, en todo caso, cuando ocurriera un daño contra el paciente o una lesión, la finalidad es penar, castigar a quien ha cometido un hecho punible, atentando contra los principios legales del Estado y rogando daños o perjuicios a su organización, a la sociedad y a la persona humana como bien jurídico protegido por el Estado. Entonces, vemos que el ejercicio de la profesión de la medicina, la profesión realmente conlleva a una labor de vocación, de responsabilidad, de ética, pero por sobre todas las cosas, es servir al prójimo.
¿Por qué? Porque hay una protección jurídica de la salud y el respeto a la dignidad humana. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico. Ya no solamente físico, sino también mental y social. La salud es un bien jurídico protegido por el Estado y por el derecho peruano a través de normas legales. La misma que señala que todo daño que se produzca en la salud del individuo será sancionado desde el campo del derecho penal y reparado o indemnizado desde el campo del derecho civil. Además, el Estado y el derecho peruano protege la salud como un valor incalculable, por lo que organiza y o fiscaliza un sistema de prevención, tratamiento y rehabilitación en los supuestos que la salud se altere por factores personales, socioambientales y laborales. Y vemos los que trabajamos en un establecimiento de salud que permanentemente hay un organismo que está supervisando nuestra labor y su salud, porque tiene como misión velar por los derechos de las personas en la atención de salud y que éstas obviamente no sean vulnerados. Entonces vemos presencia del Estado para efectos de cumplir su rol de proteger la salud de un individuo, ¿no? Responsabilidad profesional. ¿Cuándo se da? Cuando el profesional ocasiona un daño en la persona que ha requerido sus servicios. La responsabilidad del médico se inicia en el juramento de la Declaración de Ginebra de 1948, de un buen desempeño de la profesión y desde su inscripción en el colegio profesional. Desde ahí nace la responsabilidad civil, penal o administrativa, existiendo por eso un colegio profesional que a la vez puede sancionar al profesional médico, ¿no? Con un procedimiento administrativo interno donde hasta le pueden quitar la colegiatura correspondiente, previamente eh, haciendo valer, obviamente, su derecho de defensa, en este caso, de la persona a quien inician el procedimiento administrativo sancionador. Existiendo, por tanto, una relación con el cliente-paciente, que es de naturaleza contractual, existiendo deberes como lealtad, mantener el secreto profesional e indemnización del daño a que hubiere lugar. Entonces es necesario hacer una definición de lo que es el acto médico. Es una actividad de evaluación diagnóstica, pronóstica, de prescripción o ejecución de medidas terapéuticas relativas a la salud de las personas, grupos o comunidades, ejercida por un médico con libertad de decisión y con el consentimiento del sujeto. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer referencia a lo siguiente. ¿Qué quiero decir? Que el médico tiene que tener la libertad de decisión. Entiéndase esto, que tiene que tener esa capacidad de decidir para llevar a cabo, no sé, un plan médico o emitir un diagnóstico, pero siempre y cuando esté dentro de los parámetros que la norma señala. Por ejemplo, para dar un diagnóstico, previamente tiene que haber solicitado exámenes médicos, y en base a esos exámenes médicos es que emite un diagnóstico. Ahora, ¿cuándo va a ejecutar un acto médico? Cuando el paciente libre y voluntariamente da su consentimiento, ¿no? Entonces siempre hay un respeto entre el médico y el paciente y una buena relación, obviamente. Entonces, son actos médicos también los exámenes de pericia legal, las auditorías de caso, las auditorías de calidad, ¿no? De registro y de atención, y sus respectivos dictámenes, así como los actos de certificación del estado de salud de enfermedad de una persona o de la defunción de una persona. Así que hay que tener mucho cuidado con los certificados médicos que expiden los médicos, con las actas de defunción que emiten los médicos ante las personas fallecidas. Todo eso consideramos como actos médicos. Entonces, es necesario hablar ante la responsabilidad profesional de un médico qué es la pena, qué es el dolo, qué es la culpa, qué es la impericia, qué es la negligencia y qué es la inobservancia de reglamentos. La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado por el Estado. Ya hice referencia que el bien jurídico tutelado es la vida humana y la salud de las personas. En la negligencia médica, el bien jurídico protegido es la vida y la salud. Entonces, ¿qué es el dolo? Es la conciencia y voluntad de causar intencionalmente un daño.
¿Qué es la culpa? La culpa es cuando la persona no actuó de acuerdo a un parámetro de comportamiento. Esto se materializa con la diligencia, en la diligencia. En este sentido, el médico que no ha obrado con diligencia tiene que haber sido negligente. ¿Qué es la impericia? Es la falta de habilidad, sabiduría o experiencia en una ciencia o arte. ¿Qué es la negligencia? La falta de actividad o de cuidado necesario en un asunto por quien debe hacer y no lo hace. O a la inversa, sabiendo que debe hacer, sabiendo que no debe hacer, lo hace. Y la inobservancia de los reglamentos. No acatar o conducirse con apego a las normas o reglas de la legislación vigente. Y aquí quiero hacer mención sobre lo siguiente. Todo el personal médico que trabaja en nuestra institución sabe que existen parámetros de conducta en cuanto a la atención de un paciente, respecto a un plan médico que va a adoptar, respecto a un diagnóstico que va a dar, y para eso sabe que existe toda una normatividad debidamente aprobada de las guías de prácticas clínicas, las guías de procedimiento, ¿no? Y que debe cumplirlas. Entonces, eso significa inobservancia de reglamentos que tiene que acatarse. Ahora, muchos podrían decir, bueno, pero no existe cierta guía de práctica clínica. Entonces podrían recurrir a la literatura médica, pero con evidencia científica. Aquí no podríamos decir que podría, no sé, a un médico aceptarse que ejecute su labor médica con simplemente argumentos de experiencia. No, tiene que haber una evidencia científica que el procedimiento médico que está ejecutando está reproducida en una norma interna o en la literatura internacional con evidencia científica. Entonces, vemos que siendo la historia clínica un documento de alto valor legal que defiende los intereses legales tanto del paciente, del profesional médico y de la institución, entonces vemos que también la institución puede ser pasible de un procedimiento administrativo sancionador y el profesional médico puede ser pasible de un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces vemos que hay muchas responsabilidades. Por lo tanto, yo exhorto a los médicos a llevar a cabo su labor de forma eficiente, responsable, oportuna. ¿Cuáles son los elementos que causan una acción por mala práctica o negligencia médica? Se ha visto que los casos de negligencia médica pueden ser por omisión o por comisión. Por omisión, cuando el profesional que no cumple con el deber a que está obligado, ¿no? Puede ocasionar daño al paciente. Por comisión, cuando se efectúa una acción que está prohibida por la norma y lo realiza. Entonces, vemos que puede ser por un tratamiento inapropiado, una lesión durante el tratamiento, errores en la receta, errores en el diagnóstico, falta de seguimiento, importantísimo, falta de seguimiento de cómo va mejorando el paciente, cómo va evolucionando el paciente en el plan médico ejecutado. Errores quirúrgicos, omisiones de informar los riesgos de un procedimiento específico en el momento de hacerle firmar al paciente o al usuario el consentimiento informado. Y en cuanto a los errores quirúrgicos, también cuando el profesional médico que interviene en un quirófano tiene que tener muy claro cuáles son sus funciones específicas y sobre las cuales va a tener que rendir cuenta en el hipotético caso de que se dé un evento adverso. Muchas gracias. Eso es todo y estoy, bueno, dispuesta a escuchar las preguntas a que hubiera lugar. Este, a través de la señorita Belinda, yo podría dar respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Arevalo. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué aspectos éticos y morales son importantes en la praxis clínica? Bueno, los aspectos morales y éticos es lo que hice referencia en lo que señala el Colegio Deontológico Médico. Simplemente, estrictamente, registrar los hechos conforme ocurren, ese es uno. Dos, no dar apreciaciones subjetivas por tener
es probable una preferencia, no sé, política, ideológica, no sé, o comportamiento o conducta de una persona. Siempre hay que centrarnos en lo objetivo, en ir, o sea, enfocarse en la recuperación de la salud del paciente, mirarlo de forma empática, ponerse en el lugar, en este caso, del paciente, porque yo quiero hacerles recordar a todos que en algún momento todos vamos a requerir una atención médica y por lo tanto todos quisiéramos que en el momento que llegue ese día seamos atendidos de una forma empática, respetando nuestra dignidad humana, respetando nuestra condición cultural, respetando nuestra condición socioeconómica, respetando nuestros usos y costumbres. Eso es muy importante. Eso para mí y respetando nuestra preferencia religiosa. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta en el desarrollo del ejercicio de la profesión y respetar eh, en el sentido los hechos. Así como acontecieron, eso se registra y seguir el plan médico de una forma ordenada y cumplir lo que dice la norma técnica 139 de registrar todo acto médico en los formatos que correspondan y lo que conforman la historia clínica. Esos serían los principios básicos que todo profesional médico tiene que considerar. Y obviamente también en algo importante, de no difundir la información eh, confidencial que contiene la historia clínica y que a veces el paciente nos confía. Eso se llama la ética profesional. Y no solamente estoy hablando de la profesión médica, sino también de las diferentes profesiones. En mi caso, que soy abogada, también debo mantener siempre el respeto de todas esas situaciones que yo hice mención, pero a la vez de guardar el secreto profesional, porque nuestro cliente confía en nosotros, nos ve como profesionales que vamos a ejercer una labor de una forma eficiente, oportuna y sobre todo respetando su intimidad. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta que dice, en los informes de auditoría se recomienda que el personal realice un adecuado llenado de los formatos de historia clínica. ¿Qué medida podría tomarse ante la negación reiterativa de los especialistas a mejorar este aspecto? Eh, bueno, como unidad de gestión de la calidad, nosotros a través del plan de capacitación llevamos a cabo dentro de las ponencias gestión de historias clínicas, ¿no? Que es eh, la difusión de la norma técnica 139. Y se hace referencia de la relevancia y la importancia de este documento legal, porque es el único medio de prueba que el personal médico o el personal asistencial va a tener que ofrecer ante una inminente denuncia penal. Es el único medio de prueba que van a poder usar en su defensa. No va a existir otro. Entonces, la exhortación está dirigida a eso, que tiene que tomar conciencia de que todo acto médico tiene que registrarse en la historia clínica, porque de lo contrario, ellos mismos serían perjudicados. Y usted me hace la pregunta como si estaríamos hablando de gente que rehúsa cumplir su función. Y definitivamente esto implica una responsabilidad administrativa. Porque yo considero si le reiteras a una persona de que se adecue a lo que dice la norma, a nuestro sistema normativo de atención de salud, y ésta se rehúsa, obviamente aquí lo que cabe es o no contratarle, o resolverle su contrato, o iniciarle un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, aquí hay una responsabilidad médica, profesional, por eso hice incidencia o referencia a la responsabilidad profesional médica. Desde el momento que uno egresa de la universidad y se colegia en una institución para tener un registro y para poder desarrollar la función, entonces asume una responsabilidad ante la sociedad y definitivamente asume otra responsabilidad en la institución donde trabaja. Entonces, si se resiste a adecuarse a la norma, bueno, las respuestas ya le acabo de dar, que puede, en este caso, el titular de la institución, a través de las unidades que correspondan, iniciarle un procedimiento administrativo o simplemente resolverle el contrato, dependiendo de la modalidad de contratación que tenga. Y además,
Para terminar, el profesional asistencial tiene que ser consciente que el único medio de prueba que va a tener ante una denuncia es la historia clínica. Por lo tanto, debe ser bien llenada, sin enmendaduras, como ya le hice referencia, que los hechos que se registran ahí sean objetivos y obviamente que estén a la par o refrendados, se podría decir, con los registros que llevan a cabo las licenciadas en enfermería. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta nos dice, ¿qué medidas legales adoptar con los familiares de un niño grave que rehúsan hospitalizarlo o dar un tratamiento que rechazan? Ya, en estos casos, tengo entendido que muchas áreas o servicios de la institución tienen conocimiento del protocolo de atención de este tipo de casos. Este tipo de casos se trata de la forma siguiente. Se da cuenta, en este caso, a la Fiscalía de Prevención del Delito en familia, para efectos de que se concurran al lugar de la institución, para efectos de de darle a conocer del el hecho que se está suscitando, porque de por medio está la vida y la salud de un menor, que lamentablemente a veces los padres no ejercen bien la patria potestad, ¿no? En favor del niño. Entonces ahí se requiere la participación de la fiscalía y del juzgado de la familia. Este es en el hipotético caso de que pierdan la patria potestad. Entonces el fiscal es quien presencia el acto y exhorta a la madre a efectos de que acepte el tratamiento médico. Pero en el caso de que el niño estuviera ya, o sea, ante una emergencia a nivel 1, entonces ahí el médico podría tomar la decisión de iniciar un procedimiento médico, un tratamiento médico, pero dejando constancia en la historia clínica y obviamente llamando o dando cuenta a la fiscalía del hecho, cómo se está presentando. Hablemos del nivel de emergencia, cuando es prioridad 1, 2, 3, ¿no? Entonces, en este caso, cuando es una emergencia, ahí podrían tomar decisiones, en este caso de este tipo, en salvaguarda de la salud del menor. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos dice, ante una evidencia internacional actualizada que indica una forma de proceder y una normativa nacional desactualizada que indica otro proceder, ¿cuál es la que debo seguir? En este caso, eh, bueno, siendo una persona diligente, profesionalmente hablando, y dado que se daría cuenta que existe un procedimiento de atención ante una patología clínica de determinada forma y que está publicada en la literatura internacional, y se da cuenta que la guía de práctica clínica de su institución no está a la par, se podría decir, con la vanguardia de ese procedimiento de atención, lo que tiene que hacer responsablemente es precisamente presentar el proyecto de modificación de la guía de práctica clínica. Entonces, si ha tenido, ¿no? La oportunidad de evidenciar un cambio en el tratamiento o en el procedimiento del tratamiento de esa patología, ¿qué es lo que tiene que hacer? Plantear la renovación o la modificación, se podría decir, de la guía de práctica clínica. Y en este caso, dar cuenta a su jefe inmediato superior para efectos de tomar acciones y poder adecuar la guía de práctica clínica al nuevo procedimiento, ¿no? Que establece las evidencias científicas internacionales. Y no olvidemos, nosotros como institución del Niño San Borja, es que estamos siempre sujetos a a la política de gobierno del MINSA en cuanto a tratamiento de un plan médico a adoptar para, bueno, recuperar la salud ante una patología compleja de un paciente. Entonces, eso sería mi recomendación, pero no se puede tomar una determinación de ejecutar un procedimiento médico si antes no existe una guía de práctica clínica aprobada. Como le vuelvo a repetir, será su aporte de este profesional médico para renovarse esta o, no sé, modificarse esta guía de práctica clínica aprobada en la institución. Y doctora, agradecemos sus respuestas. Hay una pregunta más que nos dice, ¿la confidencialidad del paciente se podría vulnerar cuando al paciente lo llamamos por sus datos personales? Por ejemplo, un paciente con VIH o TBC y que se mencione su nombre y tratamiento que recibe, o es más por el lado de la ética.
Mire, al inicio de la ponencia señalé de que a pesar del avance en la ciencia médica, este, el personal médico se ha visto avasallado, ¿no? Por los reclamos y las denuncias. Y le hablo con conocimiento de causa porque yo trabajo en la unidad de gestión de la calidad y podría dar hasta exacto la estadística de los reclamos que se han presentado en el 2022 y el 2023 a la fecha. En el 2022 tuvimos 249 reclamos, ¿ya? Y en el 2023 tenemos a la fecha 211. Esto significa de que hay un enfrentamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene conocimiento de sus derechos, pero a la vez porque exige mucho. Entonces, cuando vemos un paciente que sabe de su derecho a la intimidad y de pronto como que es un poco relegado de la sociedad al escuchar que tiene TBC y que la TBC es contagiosa, definitivamente le causa agravio. Entonces, lo que se recomienda ahora, en vista de que un paciente está citado para un consultorio determinado y el consultorio determinado atiende estas patologías, está de más decir que, que le llamen o le perifoneen paciente Juan Pablo Pérez que tiene TBC, es definitivamente un agravio para él. Porque si esta persona tiene un nombre, hay que llamarle por su nombre, más no por su patología. No hay que identificarlo como con su patología. La Constitución, en el artículo 2, dice, no, toda persona tiene derecho a un nombre y por ende tiene que ser llamado por su nombre, más no por lo que tiene como dolencia o como patología compleja. Entonces mi posición es que se le llame por su nombre. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál es la recomendación para un establecimiento de primer nivel que recibe a un paciente crítico, ya sea médico, quirúrgico, pero no logra la aceptación de ningún hospital de mayor complejidad para referirlo? Estamos en riesgo de perder un paciente. ¿Cuál sería la recomendación ante eso? Bueno, para empezar, bueno, observar el caso técnicamente. Habría que ver por qué es que no aceptan la referencia del paciente. Yo he visto muchos casos de reclamos donde las referencias no están debidamente tramitadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el diagnóstico no corresponde a la cartera de servicio del establecimiento de salud al cual quieren referir al paciente y obviamente por eso es rechazado. Entonces, esto se da muchas veces porque el paciente es referido erradamente a ciertos establecimientos de salud. Ahora, la otra parte del argumento donde usted refiere de que estamos por perder al paciente y de pronto nadie, ¿no?, le quiere recibir, habría que ver hasta qué punto sea cierto de que estamos por perder un paciente, porque hay que determinar también las prioridades de la emergencia de la atención de salud. Entonces, un establecimiento de primer nivel es probable, estoy diciendo, que no tenga en el momento al profesional idóneo para efectos de calificar esa referencia, para efectos de referir a determinado establecimiento de salud. ¿Ya? Ahora, en el supuesto de que cierto establecimiento de salud al cual quieren referirle simplemente se niega por X razones, entonces habría responsabilidad de aquel que no quiso aceptarlo. Porque si la referencia está bien, es decir, el formato está bien rellenado, está conforme a las reglas que establece la norma de referencias y contrarreferencias, está de acuerdo a la cartera de servicios del establecimiento de salud a quien quiere referir, entonces habría responsabilidad en este caso del establecimiento de salud que no quiera aceptar la referencia, ¿no? El traslado del paciente. Porque hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que el paciente a veces no es aceptado en una referencia por falta de cama. Entonces, es otro de los desafíos que tenemos que enfrentar como establecimientos de salud cuando nos refieren ciertos pacientes. Y obviamente la información tiene que ser objetiva. No, jamás yo no podría pensar de que habría un establecimiento de salud que no quiera recibir un paciente cuando teniendo camas no lo reciba. Entonces hay muchos argumentos eh, eh,
en cuanto a las referencias que no son aceptadas, pero creo que cada uno tiene que ser debidamente analizadas. No se puede señalar que se niegan a aceptar por simplemente utilizar el término se niega. Hay muchos aspectos que hay que analizar. No sé si está conforme con la respuesta que le di, pero son situaciones que se dan reales en la cancha, en el ejercicio de la labor diaria, administrativa y médica, ¿no? Entonces, ante un paciente enfermo y si es un establecimiento de salud de primer nivel cuya capacidad médica no puede, en todo caso, recuperar la salud de un paciente cuya patología es compleja, bueno, hay que intentar referirlo a los diferentes establecimientos de salud. Uno de ellos tiene que aceptarlo. De lo contrario, los padres o los tutores podrían tener, bueno, la oportunidad de formular su denuncia ante su salud para efectos de sancionar a los responsables que no quisieron aceptar una referencia. Más bien agradecemos a la presencia de la doctora Ana Arevalo en esta telecapacitación, también por habernos compartido su experiencia profesional con nosotros. Y bueno, también agradecemos a los participantes por habernos atendido el día de hoy y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.